Hola, buenos días. Iniciamos la jornada de bienvenida de este curso académico 2018-2019, haciendo este decano, mi nombre es José Luis, el propósito de no decir más de una vez la palabra bienvenidos, que va a ser la que vais a escuchar una y otra vez a lo largo de toda la jornada. Yo voy a intentar evitar daros reiteradamente la bienvenida. Bueno, estas jornadas de bienvenida están pensadas para que los alumnos de primero de grado, en vuestro caso, o de máster, pero que son alumnos de tarde y vendrán por la tarde, tengáis la mejor información sobre la titulación que habéis escogido. Y a lo largo del día, todos vosotros iréis conociendo cómo funciona el campus virtual, cómo funciona la biblioteca, cómo funciona el sistema de gestión académica, cómo son las clases, las prácticas e incluso los trabajos de fin de grado, que en este caso para vosotros os queda todavía muy lejano. Lo primero que tengo que hacer como decano es daros las gracias por haber escogido el grado en Información y Documentación o el máster en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos para vuestra formación universitaria. Y recibiros en una facultad que quizás a alguno le habrá sorprendido, no se encuentra en el campus de Moncloa, ni se encuentra en el campus de Somosaguas, sino que se encuentra en otro campus que coloquialmente llamamos el campus de Chamberí, que formamos las facultades de Ciencias de la Documentación y de Comercio y Turismo, un poquito más arriba, en la avenida Islas Filipinas. Como campus de Chamberí estamos muy orgullosos porque podemos decir que somos dos facultades de barrio y encima yo siempre presumo de ser el decano chamberilero. La Universidad Complutense, Moncloa y Somosaguas vive en cierta forma de espaldas a la ciudad. Nosotros somos dos facultades que vivimos dentro de la ciudad y comprobaréis a lo largo de vuestra estancia en este centro cómo nos estamos muy imbricados en la actividad del barrio, la actividad cultural, la actividad académica y la cultural del barrio, procuramos que estén insertadas. Y vosotros habéis escogido una carrera, en este caso creo que la mayor parte sois de grado, que os forma para bibliotecarios, archiveros, documentalistas, gestores de la información. Y en una biblioteca, en un archivo, en una empresa, en un medio de comunicación que se maneja la documentación, los libros y otras formas documentales, pues os daréis cuenta que estáis también realizando una labor social. Os doy la bienvenida a esta facultad del campus de Chamberí y os voy a dar unas breves pinceladas sobre el grado y si hay algún alumno del máster, pues ya aprovecho para también decir algo al respecto del máster y saludar, ya que nos están retransmitiendo, saludar a los alumnos del máster online, que no nos hemos olvidado de ustedes, también les tendremos en cuenta en la grabación de vídeo y en la otra grabación que estamos haciendo de manera paralela por medio del Facebook de la facultad. Bien, el grado en Información y Documentación os va a formar para 4 profesiones. Sabéis que está muy de moda lo de los doble grados, incluso ya alguno habla de triple grados. Bueno, el grado en Información y Documentación no es un doble grado, pero casi es un cuádruple grado. ¿Por qué? Porque os va a formar para 4 profesiones distintas. Una es la de bibliotecario, otra es la de archivero, otra es la de gestor de la información y otra es la de documentalista. 2 profesiones son las tradicionales, que normalmente se cubren por medio de oposiciones, y las otras 2 profesiones o ámbitos profesionales son los novedosos en esta nueva sociedad que llamamos sociedad de la información. Vosotros vais a ser los protagonistas de esa sociedad de la información, los que vais a gestionar esa información y la vais a poner a disposición de los usuarios. Por lo tanto, tenemos que agradeceros que hayáis escogido una carrera que inicialmente alumnos o estudiantes de 18 años, si les preguntas qué quieren ser, y dices, quiero ser bibliotecario, quiero ser archivero, quiero ser documentalista, ya incluso documentalista, ¿para qué? Para hacer documentales. Bueno, pues vosotros habéis tenido la valentía de escoger una carrera que
os va a hacer protagonistas en muy pocos años de esa sociedad de la información. Y además una carrera, y ya os adelanto, dentro de 4 años, donde la tasa de inserción laboral es muy alta. Nosotros no formamos a centenares de alumnos que luego tienen que competir en el mercado laboral. Nosotros formamos a 100 alumnos cada año, de los cuales en cuarto pues no llegáis los 100. Por esa razón, la demanda de empleo, de empleabilidad que hay en el exterior es tan grande que prácticamente vosotros cuando estáis en cuarto, ya a través de becas remuneradas prácticas o algún contrato laboral temporal, ya estáis en el mercado laboral. Y luego sí, hay oposiciones, que ya se han activado las oposiciones, podréis participar en ellas y si tenéis la mejor formación, que es lo que pretendemos, obtener la mejor calificación y convertiros en contratados laborales o funcionarios, dependiendo de la oposición. También os habéis dado cuenta que esta es una facultad pequeña, muy pequeña. Casi somos la facultad más pequeña de la Universidad Complutense. Tiene sus inconvenientes, pero también tiene sus ventajas. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, pues por un lado, el ambiente de trabajo es muy parecido al instituto, lo cual puede tener una ventaja o tener un inconveniente. El que quiera grandes facultades con más movida, pues entonces aquí resulta más difícil. Tenemos otro tipo de movida porque ahí tenemos la ruta gastronómica de Ponzano y toda claro, aquí sí que tenemos vida urbana alrededor de la facultad. No hay que desplazarse fuera del campus. Pero también esa situación de facultad pequeña hace que la relación entre profesores y alumnos sea muy estrecha. Es decir, aquí no hay una educación masificada, una formación masificada, entre comillas, porque buen profesor con 80 alumnos también es una buena docencia. Pero en este caso no va a ocurrir así. Lo cual significa también que vuestras demandas llegan al decanato de una manera más rápida que en centros con muchísimos alumnos. Por lo tanto, hay un feedback entre alumnos, profesorado y decanato mucho más rápido para solucionar problemas de docencia, problemas de gestión, problemas de sociabilidad, conflictos que puedan surgir entre profesores, alumnos o entre vosotros en el aula. También lleváis pocos días en la facultad, empezasteis ayer, os daréis cuenta de que todas las aulas están equipadas con el mejor equipamiento docente me refiero. Todas tienen -2 aire acondicionado. Ahora que empezamos en septiembre es importante tener aire acondicionado en los centros. No ocurre así en todas las facultades de la Universidad Complutense, precisamente por su tamaño. Es muy difícil realizar esa inversión. Tenemos más aulas de informática, 7 aulas de informática comparativamente que la propia Facultad de Informática, de tal manera que vosotros tenéis una ratio de ordenadores alumno muy superior a los de alumnos de informática, pero eso se debe a que hemos gestionado de otra forma nuestras capacidades económicas y nuestro espacio para que vosotros dispongáis de acceso a aulas de informática con mayor proporción que en otras facultades, que debería de ser habitualmente más prioritario esa decisión. Y luego tenéis una serie de espacios culturales y deportivos que promovemos muy especialmente, como luego os contarán a lo largo de la jornada. Eso es lo que yo quería contaros sobre mi facultad. Y ahora vamos a presentar al resto del equipo decanal. Yo me llamo José Luis y, como ya he dicho, soy el decano de la facultad. Llevo 3 años en el cargo y antes fui secretario académico y coordinador de grado 6 años. A mi lado está Antonia Salvador Benítez, que es la vicedecana de Estudios y Calidad. Y al otro lado tengo a Fermín de los Reyes Gómez, que es el secretario académico. Faltan otros 2 vicedecanos, la profesora Esther Burgos Bordonau, que es la vicedecana de Estudiantes y Biblioteca, que se encuentra en una estancia académica en California, y el profesor Antonio Carpallo Bautista, que es el vicedecano de Ordenación Académica y Doctorado. Eso os pilla muy lejos, y de investigación os pilla ahora mismo muy lejos a los que entráis en primero de grado, que se encuentra en un tribunal de trabajos de fin de máster en la Facultad de Geografía e Historia. No obstante, creo que, María, podíamos poner una foto. ¿Está puesta la foto? Aquí. Esta foto la tenéis en la web.
María Olivera, coordinadora de máster. Fátima Martín Escudero, a mi lado, coordinadora de grado, que os interesa muchísimo. Al otro lado mío está Esther Burgos Bordonau, la vicedecana de Estudiantes y Biblioteca. Antonio Salvador, Antonio Carpallo, el vicedecano de Ordenación Académica e Investigación. Inmaculada Bellosillo, que en esta foto era la secretaria académica y que ahora ha sido sustituido por el profesor Fermín de los Reyes Gómez. No sé si hemos ganado o hemos perdido con el cambio, pero hemos perdido, según él hemos perdido. Bueno, aquí les tenéis en fotografía y ahora les voy a dar la palabra a cada uno de ellos para que os explique brevemente cuáles son sus funciones y qué podéis precisar o necesitar de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Bueno, yo sí os doy la bienvenida a la que ya es vuestra casa. Y bueno, pues como ya ha adelantado el decano, soy vicedecana de calidad y estudios. Y bueno, pues mis funciones están, bueno, pues en llevar un poco el seguimiento de todo lo que tiene que ver con la calidad de los títulos y con la calidad docente del profesorado. Y en definitiva, bueno, pues velar porque bueno, pues el funcionamiento de lo que son las titulaciones de la facultad pues funcionen de acuerdo a los criterios de calidad exigidos por la propia universidad y por las agencias de evaluación. Esta tarea, que puede parecer muy compleja e incluso os puede parecer alejada de vuestra actividad, pues realmente necesitamos mucho de vuestra colaboración, de manera que en distintos momentos del año y anualmente, bueno, pues solicitamos y realizáis unas encuestas de evaluación, pues para bueno, que nos trasladéis bueno, pues aquellas cuestiones con las que estáis satisfechos y aquellas otras pues que quizá necesitan algunos aspectos que mejorar. Por tanto, como digo, vuestra colaboración es muy importante. Tener la seguridad de que tanto el equipo de canal como los profesores y el personal de administración y servicios pues nos esforzamos y trabajamos para cubrir y cumplir con los criterios de calidad que se nos exigen, pero no obstante, si eso en algún momento detectáis que no es así, disponéis de distintos canales para hacernos llegar vuestras sugerencias y vuestras peticiones. Tenéis un buzón de quejas y sugerencias, las encuestas anuales que se realizan en la facultad también es otra herramienta que tenéis para hacernos llegar vuestras propuestas. Y, por supuesto, bueno, también a través de los delegados de estudiantes, vuestros representantes, y también a través de las coordinadoras de grado y máster que vais a conocer esta mañana. Por tanto, estamos a vuestra disposición para cualquier propuesta que queráis hacer. Estamos inmersos, llevamos unos años inmersos, bueno, pues en revisar nuestros planes de estudio para que se adecúen al mercado laboral y que salgáis con una formación y con unas competencias, bueno, pues que son las que exigen ahora mismo las empresas y el mercado. Y bueno, pues en este sentido decir que estamos a vuestra disposición para cualquier propuesta o sugerencia que queráis hacer. Además de estas funciones de gestión, pues también imparto la asignatura de marketing en Internet, es una asignatura optativa en cuarto de grado y por tanto pues también me vais a encontrar en las aulas, que es realmente donde más me gusta estar. Como ha dicho el decano, estáis en un buen sitio, habéis elegido una titulación, la información y la documentación es una titulación muy cambiante en un entorno donde la información y las tecnologías hacen que estemos constantemente formándonos en nuevas habilidades y nuevas competencias y por tanto pues para aquellos que sois dinámicos y que os gusta bueno pues la actividad y la adrenalina, pues no os vais a aburrir. Y bueno, pues lo dicho, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias, Antonia. Fermín. Sí, bueno, buenos días a todos. Nos estamos presentando como equipo de canal y algunos dicen, bueno, ¿y qué es eso o cómo funciona, ¿no? La universidad? Bueno, ya lo iréis viendo poco a poco. Digamos, esto es hay un paralelismo con, vamos a ponerlo, con el gobierno. El gobierno que es
responsable inmediato en este caso de la facultad, y luego por encima hay un órgano que es la Junta de Facultad, que se elige cada 4 años y que es un órgano representativo en el que están representados pues, los profesores, el personal de administración y servicios y también los estudiantes. Los estudiantes tienen elecciones, tenéis cada 2 años, el resto cada 4. Entonces es la Junta la que elige al decano y luego es el decano el que nos vamos votando unos a otros, el que selecciona cuál es el equipo para poder dirigir, digamos, la facultad. Pero las decisiones se tienen que refrendar, todo tipo de decisiones, en la Junta de Facultad. La celebramos aquí, somos muchos, somos 40, y aquí es donde se toman las decisiones. Y también os invito a que en su momento participéis y toméis las decisiones, igual que vuestros compañeros que trasladan pues todas las iniciativas o los problemas que pudiera haber del resto de estudiantes a la Junta, y aquí se pueden tomar medidas. Dicho lo cual, pues el secretario, ¿qué hace? En el caso de las juntas de facultad, tiene que tomar nota de todo, dar fe de lo que se hace, elaborar las actas y presentarlas para la siguiente junta para que se refrenden. También en el caso de las elecciones, pues hacer esa supervisión y todas las firmas. Y sobre todo lo que más os puede afectar es la elaboración de certificados. Soy el que firma, elaboran los certificados en la secretaría y me pasan la firma. Yo tengo que dar fe de que esos estudios que habéis realizado, esas asignaturas, lo que sea, cualquier motivo, pues es real, y entonces pongo ahí mi firma y el sello. Esas son básicamente las funciones. También, y aunque lo supondréis por lo que estamos diciendo, somos profesores e impartimos nuestras clases. Tenemos algunas menos de las que dan el resto de nuestros compañeros, precisamente por la dedicación a estas tareas de gestión, pero ya nos iréis viendo en distintas asignaturas. Pues yo creo que básicamente doy fe de lo que está ocurriendo. Pues muchas gracias, Fermín. Y como he dicho, esta es una facultad pequeñita donde buscamos el feedback de los estudiantes. Así que vamos a empezar hoy. Es vuestro turno de preguntas hasta que empiece la conferencia del pintor Augusto Ferrer Dalmau. ¿Qué dudas, inquietudes queréis plantearnos al equipo de Canal ya, el primer día? Por muy tontas que os parezcan, esas preguntas, no voy a atrever, eso voy a decir una tontería, voy a meter la pata, no, en absoluto. Uno se ha levantado. ¿Te has levantado? Ha sido solo incomodidad, bien. Hay una pregunta, hay una inocentada que tenemos en la facultad el primer día para los alumnos de grado y también para los de máster que no han hecho la carrera previa a grado aquí, que es ¿dónde están los cuartos de baño de caballeros? ¿No nos ha pasado? En la facultad los cuartos de baño son mixtos. No hay cuartos de baño de señoras y de señores, o de mujeres, caballeros, damas, caballeros, son mixtos. Es decir, somos megamodernos sin saber que éramos megamodernos y que ahora eso es lo que se lleva, los cuartos de baño mixtos. Así que los chicos no estéis buscando vuestros cuartos de baño, porque los cuartos de baño no hay cuartos de baño de chicos, sino que son mixtos. ¿Todos sois de grado? ¿Todos sois de grado? Lo digo para el resto de los que van a intervenir, pues que a veces el máster, pues a lo largo de la mañana no expliquen tanto sobre máster, puesto que todos sois de grado. ¿Y todos del turno de mañana? ¿Todos habíais escogido este grado en primera opción? Sí. A uno no. ¿Quién lo había cogido en primera opción? Porque quería después sacar el número. Solo que... No están.
No. Están levantando la mano porque han escogido el grado en primera opción. No, ¿qué salidas laborales buscáis? ¿Por qué lo habéis escogido? Bueno, ¿qué queréis ser de mayores? Exacto, por ejemplo. ¿Tú? ¿No te hemos pedido? No hemos... Bibliotecaria. Bien. Ya os hemos comentado. Pues vas a tener una profesora de organización de biblioteca fantástica, que está ahí sentada detrás. Yo también soy profesor en primero, pero del turno de tarde. Doy historia de la cultura escrita y de las bibliotecas, pero en el turno de tarde, no en el turno de mañana. Y yo de Historia de España, pero por la tarde también. ¿Y todos queréis ser bibliotecarias? O bibliotecarios. No, lo he dicho expresamente, así. Porque ha habido una compañera, pero los demás, ¿qué? Los demás os voy a dar una pequeña orientación laboral para así terminar. No saben. No lo saben. Pues os voy a dar la Tenéis orientación. 4 años para Tenéis elegir, 4 años. para pensarlo. El primer año, muy poquitos de vosotros sois conscientes de qué carrera estáis haciendo, excepto los que quieren ser bibliotecarios y archiveros, pero eso es una minoría. La mayor parte de vosotros habéis escogido esta carrera, y lo sabemos por cuando os matriculáis, porque queríais hacer otra y no os ha dado la nota o ha ocurrido algo parecido. Y muchos queríais ir a medios de comunicación, a periodismo, por ejemplo. Y eso es una cosa que somos conscientes en la facultad. Para parte de vosotros, bibliotecas es esa salida profesional más evidente. Y esa salida profesional, como digo, a través de las oposiciones, pero también las empresas ya empiezan a crear sus propias bibliotecas, demandan ese tipo de profesional, el bibliotecario. Y todos creo que más o menos tenéis la idea de lo que es un bibliotecario. Es verdad que lo que conocéis es quizás la biblioteca de vuestros institutos. Y la biblioteca de un instituto o de un colegio no es exactamente la misma biblioteca que os vais a encontrar municipal, autonómica, nacional, pública o privada, institucional, que vais a tener en vuestra vida laboral futura. Y la biblioteca, tenéis probablemente una idea muy estática. Aquí os vamos a enseñar que las bibliotecas son dinámicas, porque el usuario cambia, las tecnologías cambian, incluso os preguntaréis, bueno, si el libro en papel va a desaparecer, ¿las bibliotecas seguirán siendo necesarias? Otra parte de vosotros querréis ir a archivos. Es menos evidente en primero, pero os aseguro que a partir de segundo muchos de vosotros os vais a orientar hacia el mundo del archivo. Porque el archivo no solo es el archivo histórico, papeles viejos, o el archivo judicial, ¡oh, qué horror!, montañas y montañas de papel. El archivo es mucho más. Y para aquellos que habíais pensado inicialmente dedicaros al mundo del periodismo, de los medios de comunicación, los archivos de los medios de comunicación, el documentalista que está trabajando en periódico, en radio y en televisión, es hoy una profesión muy demandada. Ese archivero de medios de comunicación es una de vuestras salidas laborales más interesante, porque el que quería ser periodista en el campo del periodismo se va a encontrar con una competencia brutal. Y también sabemos que la empleabilidad en ese campo va descendiendo por los cambios en los medios de comunicación y cómo compramos periódicos o ya no compramos periódicos. Sin embargo, el documentalista de medios de información sigue siendo fundamental porque el locutor necesita y el redactor necesita que alguien le dé la información y la documentación. Muchos de vosotros vais a hacer prácticas a partir de tercero y cuarto, prácticas extracurriculares o prácticas curriculares en radios, en televisión y en periódicos. Y cuando salgan las oportunidades laborales, tanto en digitalización como en catalogación y documentación de esa información, vosotros vais a entrar con más facilidad en los medios informativos que un periodista o un redactor. Eso ya tenedlo en cuenta ahora, porque hay menos competencia laboral y más necesidad. Muchos medios de comunicación ahora lo que se dedican es a digitalizar sus fondos. Vosotros, dentro de 4 años, vais a ser los gestores de la digitalización de esos fondos. Por eso digo que en primero no sabéis qué futuro
os depara. Así que permitidme que os vaya orientando ya el primer día. Los profesores lo van a hacer en cada una de las asignaturas. Otra función es la del gestor de la información. Tenemos una sociedad que recibe información permanente por las redes sociales, por los medios de comunicación, por el móvil. Constantemente recibimos información. Vosotros vais a ser los gestores de esa información, los que decidáis qué información es veraz y se debe divulgar o qué información no es veraz. Y para eso tenéis que tener unos criterios éticos y unos criterios profesionales. Aquí también se os forma para eso, para ser community manager, para dedicaros a ese marketing digital, a ese marketing informativo y poder gestionar esa inmensa mole de información que está ahí fuera y que todos somos conscientes que somos incapaces muchas veces de discernir lo que es verdad o lo que es mentira en esa gran masa de información. Y por último vais a ser documentalistas, que siempre viene la broma de ¿documentalista para qué? ¿Es que hago documentales? No, no se trata de ser documentalista tipo Cousteau, y yo soy de la época de Cousteau, entonces siempre empleo la comparación con sus documentales sobre el mundo submarino. No, el documentalista es aquel que trabaja en empresas, también en instituciones, gestionando la documentación. Una empresa hoy necesita, para competir con otras empresas, tener un buen documentalista que le localice la información y los documentos para poder presentar propuestas a contratos públicos o contratos privados y poder obtener esos contratos. Y esa es labor de un documentalista en el mundo empresarial. De tal manera que hoy estamos el primer día y yo creo que ya os hemos dado mucha información, pero todo esto va a ser vuestro plural y cuádruple mundo laboral cuando terminéis el grado en información y documentación. Para ilustrar cada uno de estos aspectos que podéis encontrar en la carrera y en vuestro mundo laboral, todos los años tenemos una conferencia inaugural, que con la misma pluralidad de la titulación, pues también los conferenciantes son bastante diversos un año tras otro. El año pasado fue un bibliotecario que se dedicaba sobre todo a las redes sociales. Este año tenemos a Augusto Ferrer Dalmau, que es un pintor, que es un artista, de cuadros de tema histórico y de cuadros de tema militar. Diréis, ¿y un pintor, bellas artes, tiene relación con el grado en información o documentación o con el máster en gestión de documentación, bibliotecas y archivos? Sí. Algunos de los profesores que aquí hay trabajan como documentalistas para escritores, trabajan como documentalistas para pintores, porque un escritor, un pintor, también necesita documentarse para la novela que va a escribir o para los cuadros que va a realizar o las esculturas que vaya a realizar. Y ese documentalista, esa persona que es capaz de encontrar la información y discernir cuál es la más conveniente o la más necesaria para la labor que se va a realizar, es también una de vuestras labores. Por eso, en esta ocasión, hemos invitado a Augusto Ferrer Dalmau para que en una charla, entrevista que va a hacer con el profesor Juan Miguel Sánchez Vigil, nos explique cómo documenta sus cuadros. Y puesto que yo creo que ya son cerca de las 10, y para no, a las 10, para que se vea que también tenemos una puntualidad británica en Chamberí, pues vamos a dar ya entrada al profesor Juan Miguel Sánchez Vigil y a nuestro invitado de hoy, Augusto Ferrer Dalmau, para que nos hablen de el proceso de documentación de sus cuadros. Muchas gracias. Como veis, prácticamente no he dicho la palabra prohibida de bienvenidos, pero ya la tengo que decir. Bienvenidos, muchas gracias y a continuación, Ferrer Dalmau. Buenos días, como decía el decano. Gracias, decano. Muchas gracias. Como decía el decano, os vamos a dar la bienvenida uno tras otro. Bienvenidos, bienvenidos a esta facultad y bienvenido a nuestro invitado. Me cabe el honor, no siempre es así, esto que parecen palabras tópicas, pero me cabe el honor de presentar a un artista en esta facultad. Decía el decano que la documentación es abierta y transversal y que se utiliza en todos los campos, sin excepción. Esto es cierto. El sinónimo de documentación es el de información.
la información nos lleva a la realidad nos lleva a la verdad. Todo esto lo vais a vivir en vuestros estudios en esta facultad y no os estamos engañando. Prácticamente el 99% de la terminología, porque se ha hablado de periodismo, que se utiliza a diario en los debates es tiraremos de hemeroteca, miraremos en los archivos, buscaremos, compararemos, usted dijo esto, y eso ha hecho hasta dimitir a miembros del gobierno actualmente. Lo que quiero decir con estas palabras es que cuando a mí me comentó el decano que presentara a Augusto Ferrer Dalmau, que lo haré enseguida, a quien doy la bienvenida y agradezco su presencia, me sorprendió por el tema. No porque no conociera la pintura histórica, sino porque me parecía un tema tan atractivo y tan interesante, en el que nunca había pensado, no me había detenido a pensarlo, pero sí, cuando había ido a los museos y había estado contemplando pinturas, yo que trabajo en la fotografía y he trabajado siempre en la fotografía, me hacía una pregunta. Y la pregunta es cómo se documentaba todo esto para hacerlo realidad sin que hubiera existido previamente una cámara. Porque ustedes, esta generación, viven con y para la imagen. Estamos grabando todo, lo estamos viendo inmediatamente, pero esto no ha sido así siempre. Es más, no ha sido así hasta hace prácticamente 20 años, hasta que llega la digitalización, que es un momento en el año 2000 en el que se rompe todo y se hace una estructura nueva. Esto significa que ustedes tienen la mentalidad puesta en el mundo de la imagen, pero si hablamos de algo que sea anterior a la invención de la fotografía, y digo la fotografía y no el cine, porque la fotografía es la base del cine, eso en imagen no existía y alguien lo tiene que hacer real. Cuando yo he contemplado las pinturas de Ferrer Dalmau, me he dado cuenta de la necesidad imperiosa de conocer lo que estaba pasando y que no había otra manera de conocerlo, salvo que alguien se haya dedicado a hacer ese trabajo. Cuando he contemplado las pinturas, he visto que había un espacio, un tiempo, un vestuario, una localización específica, una ambientación, en el tema de la pintura militar, armas. Específicamente el vestuario al que me refería tiene una connotación porque nos marca tiempos. Todo eso significa que tiene que haber un trabajo excepcional detrás y todo eso se llama documentación. Si lo aplican a cualquier otro campo verán que es lo mismo, en el periodismo lo mismo, en el cine lo mismo y hasta las facturas de la luz las tenemos que basar en los recibos, que siguen siendo documentos que nos van a valer para luego reclamar. Desde lo mínimo, desde el detalle, hasta la globalización, todo se basa en la documentación. Voy a presentar a Augusto Ferrer Dalmau Nieto, lo voy a hacer siguiendo su currículum, que es excepcional, por eso decía que me cabe el honor. Estamos con un artista, que ya es para nosotros en una facultad, decir que venga un artista es interesantísimo, y más vinculándolo a la documentación. Nació en Barcelona, no diré el año, es joven, es pintor de estilo realista, se define así, inspirado en Antonio López, o en uno de sus pintores, Antonio López, es académico de Bellas Artes, ya hemos dicho que es especialista en pintura histórica y de batallas, y ha retratado en muchos casos diversos aspectos y épocas de las Fuerzas Armadas de España con gran naturalismo y atención al detalle. Estudió en el Colegio de San Ignacio de Sarriá, de los jesuitas. A finales de los años 80 trabajó como diseñador textil, algo que me ha interesado muchísimo, diseñador textil, que me imagino que necesitó también de documentación para ese campo, y mucha. Trabajó para distintas firmas en ese campo. Su vocación por la milicia y la historia le llevó también desde joven a pintar esta temática y a escribir un libro que se tituló Batallón Román. Sus primeros trabajos son autodidactas y fueron paisajes. Tenemos anotado en especial las marinas, y se nota en los cuadros. Inspirado, como decía en la obra Antonio López, se centró en los ambientes urbanos y captó sus lienzos en los rincones de su Barcelona natal. Es decir, que la infancia queda reflejada también en la pintura. Vino a Madrid en 2010, definitivamente, vino a instalarse aquí en Madrid, ha colaborado con varias editoriales. Las editoriales son las empresas que trabajan con el mundo de la documentación de manera muy específica. Las editoriales, hemos hablado de bibliotecas y ha insistido el decano en que se quiten de la cabeza aquello del término antiguo de biblioteca o el término de libro antiguo, porque no es que no tenga valor, sino que tiene todo el valor del mundo, igual que el libro digital actualmente, entonces todos los campos. Creó una revista que se llamaba FD Magazine
En esa revista abordaba la historia de España y de sus gentes desde una perspectiva artística y social, y su obra está gestionada por la empresa histórica Lotline. Ha compartido experiencias con algo muy interesante que les voy a comentar y que a mí me ha sorprendido también, porque ha estado en la zona de operaciones de conflicto internacional como Afganistán, Líbano, me refiero con las tropas españolas, Líbano y Mali, haciendo bocetos, tomando apuntes y pintando, es decir, documentándose y luego plasmando la obra, mientras convivía con las tropas de la ISAF en el 2012 y en el 2014 en Helmand con las Fuerzas Armadas de Georgia. También con el contingente de las FOR 31, formado en la base de la Brigada Paracaidista, en Kaleinau, y en el puesto avanzado de combate Ricketts, en Mokur. Fue la primera vez que un pintor español acudía a una misión en el exterior para colaborar con el Ministerio de Defensa. Esto llama mucho la atención porque hay una nota en su biografía en la que nos habla de los artistas de la guerra. Los artistas de la guerra, me ha sorprendido el término, son los pintores que, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora hay 3, trabajando nada más, se dedican a documentar el movimiento de las tropas americanas en este caso, pero el resto de las tropas internacionales de los distintos países también llevan artistas. Este es el caso de Ferrer Dalmau. En mayo de 2016 estuvo pintando a las tropas españolas en la misión del Líbano y en abril del 18, o sea, hace nada, en la misión de Mali de la Unión Europea. Además, había un apunte que no quiero dejar porque lo colocan en su currículum y como lo ha colocado en su currículum no lo quiero dejar pasar por alto. En el año 2010 decide definitivamente ya instalarse en Madrid, decía que venía, pero por un tema relacionado con el nacionalismo. Esa presión que tiene en Cataluña para no poder trabajar libremente le hace trasladarse a Madrid. Su obra se conserva y exhibe, no voy a decir la lista, en muchísimos museos, muchos museos, y citaré algunos: el Museo de la Guardia Real, el Palacio Real del Pardo, el Museo del Ejército, el Museo de la Academia General Militar, Museo de la Academia de Caballería de Valladolid, etcétera, etcétera, etcétera. Son cerca de 30, 40 instituciones donde tiene todas estas obras expuestas y además ha realizado exposiciones en España y fuera de España, en centros nacionales e internacionales de todo tipo que también les podría dar la relación. Tiene más de 50 galardones nacionales e internacionales, es académico de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, tiene la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, Comendador de la Orden del Mérito Civil, Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, y así podría seguir hasta 50 galardones. Y lo que sí he seleccionado del currículum es un texto muy interesante que escribe nada más y nada menos que Arturo Pérez Reverte, que ya saben que es el autor de La Triste. Aquí tuvimos a Agustín Díaz Llanes, hablándonos de la documentación de la película, de cómo había documentado aquello, cómo había colaborado con Pérez Reverte. Y de la obra de Ferrer Dalmau dice Pérez Reverte: nadie que yo conozca pinta en España como Augusto Ferrer Dalmau, con tanta honradez y con tan admirable ausencia de complejos a la hora de recuperar las imágenes de nuestro largo pasado militar. Lo que en otros países es natural, pintores de batallas que fijan en sus lienzos la historia y la memoria de sus respectivas naciones, aquí resulta doblemente asombroso, por lo insólito del empeño y por la espléndida belleza del resultado. Eso convierte a Ferrer Dalmau y su obra singular, extraordinaria, en algo especialmente raro. Y como tal, precioso. Sus cuadros son escenas, retratos claves necesarias para ilustrar nuestro pasado, para recordar y para reflexionar, para comprender mejor así nuestras miserias, nuestras tragedias y nuestra grandeza. Lo comprende todo, lo positivo y lo negativo, por eso decía que es un texto muy interesante. Y una vez hecha la presentación y viendo que tenemos un artista de la categoría intelectual que tiene Ferrer Dalmau, voy a poner un pequeñito vídeo, un par de minutos, para que vean las obras primero y después ya entramos en conversación.
podemos recibir ya con el aplauso. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por la presencia aquí. Y yo voy a ir al grano directamente, que es lo que os más va a interesar con la primera pregunta. ¿Cómo se documenta una obra de estas características como la que hemos visto, con carácter general? Es complicado. Realmente es muy complicado documentar un cuadro o una imagen de hace 200 años. Es fundamental la imagen del documentalista. Para mí mi trabajo, el 50%, por no decir el 60%, es documentación. Pintar es la parte fácil, lo de complicado es recuperar el pasado, ya no solo ropas, armas, sino escenarios. Incluso interpretar pues, las imágenes de las figuras de aquella época. Tenemos las imágenes muy idealizadas de que los soldados iban muy bien vestiditos y tal, cuando no, cuando habían unas carencias, que eso es lo que el documentalista me aporta. Yo tengo la suerte de conocer a muchas personas que me colaboran conmigo, pero sí que aún así sigo teniendo vacíos. Entonces, para mí la imagen del documentalista es básico. Mucha gente piensa que solo son documentos, pero es mucho más. Has hablado de Díaz Yáñez, que es amigo mío, también tiene el problema también de la documentación, evidentemente, porque cuando va a hacer una película pues necesita plasmar una imagen del pasado y no encuentra grandes profesionales de la documentación que aporten datos. Internet está bien, pero está lleno de errores. O sea, yo no puedo basarme en Internet para poder hacer un cuadro. No tengo la suficiente seguridad de que está bien. Entonces necesito datos, alguien que me avale esa obra. Yo prácticamente ahora, últimamente, los últimos años, ya va mi cuadro acompañado de un documentalista. Pongo el nombre de la persona que ya me ha documentado para cubrirme las espaldas. O sea, si hay un problema, oye, habla con el documentalista y a mí no me cuentes. La verdad, porque llega un momento que es que la gente empieza a poner... Haces un cuadro, por ejemplo, lo sacas en Internet y tal y cual, y viene el listo de turno, entre comillas, que te dice, esto no es verdad, esto era así y tal. Y digo, bueno, pues mira, aquí tienes, sí, de verdad ya esta no corresponde, el botón eran 6 botones, no eran 4. Entonces, oye, pues aquí tienes el nombre del documentalista, habla con él, y entonces ya cuando entra en otra fase. Pero para una obra histórica es básica, o sea, igual que las películas, igual que las obras de teatro, el mundo del arte en general, cine, pintura, escritura, literatura, necesitamos de los documentalistas, pero vamos, cada día más. O sea, ya no puedes hacer una cosa, no podemos inventar. Nuestro trabajo es hacer una fotografía del pasado, o una secuencia del pasado, o escribir pasado. Y es donde entráis vosotros. Y yo espero que cada día vaya más, porque cada vez necesitamos más este tipo de personajes. Bien, qué de cosas, ¿no? En una respuesta así, por ejemplo, que Internet es una caja. Internet no es, Internet es la caja, es como si entráramos en una casa y tenemos que buscar dentro de Internet en una habitación, en un armario, pero cuando os hablen y habléis en general de la búsqueda de información en Internet, no sabemos lo que es, ¿no? ¿Qué es Internet? Pues es un conjunto, evidentemente, de fuentes que hay ahí. Él ha hablado de fuentes. Yo recuerdo en estas rectificaciones, incluso tenemos un profesor aquí que corrigió el escudo de la camiseta nacional del equipo de fútbol nacional y hubo que cambiarla completa por el tema del escudo. En el trabajo, una vez que y viendo la importancia que tienen los documentalistas y la base que tiene todo esto como referencia, se generan documentos. Al tiempo que uno necesita de los documentalistas, se van generando documentos que a veces se exponen o no en los museos. Todos hemos oído hablar de bocetos de Velázquez, del Greco, hablando de lo antiguo, o actualmente de cualquier otro de los pintores contemporáneos. Esa documentación que se genera, ¿cuál es? El boceto, se hacen fotos, se prepara la información como hay, por ejemplo, luego hablamos de las fuentes, hay fuentes orales, se documenta uno hablando con los soldados en Mali. Claro, todo, cualquier trabajo que hagas necesitas documentación, ya sea oral, escrita. Si es del presente, lo mejor es como hago yo. Voy allá in situ, voy a la guerra, voy al frente y lo veo. Entonces lo puedo ver, pero yo no puedo pintar una guerra que no he visto. Entonces necesito textos fidedignos, reales. Si hay cuadros del pasado, imágenes del pasado, pues puedo tirar, pero que yo no tengo acceso a todas estas imágenes. Yo necesito documentos reales de cómo era la impedimenta o el escenario del cuadro
y necesito fotografías del pasado. No están en Internet, están en museos, están en centros oficiales que yo no tengo acceso. Yo no tengo ni tiempo ni acceso para poder ir a estos sitios a buscar esta documentación. Entonces es donde entra el documentalista. Tengo amigos que son aficionados, pero que dedican muchas horas a la documentación, pero no tengo la seguridad 100% de que es real. Entonces tenemos que tirar de documentos antiguos. Y es donde está el gran trabajo de investigación. O sea, no sé, ya hablaremos de algunos cuadros en los cuales algo tan simple como era Morella en 1830, pues no sabíamos. Entonces vas a Morella, fotografías Morella, pero yo no sé cómo era el escenario. Pues te encuentras Morella que no tenía árboles. Entonces cuando entra un documentalista de Morella y te dice, pues Morella en aquella época, en 1660, esta casa no estaba, estos edificios no estaban. Has de trabajarlo, pintarlo. Entonces todo eso es trabajo de documentación, ya no solo vestimenta, sino paisajes, edificios, zonas. Verás el cuadro, por ejemplo, del puerto de Barcelona, el último que has puesto aquí, este último. Claro, yo no sabía cómo era el puerto de Barcelona en 1900. Pues claro, alguien me tenía que documentar cómo estaban las atarazanas, cómo era el adoquinado, qué tipo de barcos habían en aquel momento. Eso es un trabajo más que de pintura, de documentación. Entonces, es una fotografía del pasado de 1909, cómo era el puerto de Barcelona. Entonces, no, es básico, pero tenemos una carencia tan grande de documentación que yo no sé ya a quién recurrir para según qué cuadros. Y desde de contenidos hemos hablado de textos, hablado, y desde el punto de vista, voy a ir a lo práctico, la pintura también, porque me interesa que nos hables de la pintura. ¿Todos son óleos? Sí, son todo óleos. Todo trabajo así, en formatos grandes. Los primeros eran más medianos, ahora ya son grandes. Ahora ya son formatos de 1,80 m, 2 metros. Entonces yo empiezo a trabajar con formatos grandes, donde el detalle me exige todavía más documentación. Por eso hablaba de los formatos, porque entonces sí que es necesario los textos, los carteles, los letreros. Todo, ¿no? Todo es un conjunto. O sea, yo tengo la responsabilidad de cuando pinto un cuadro, ya quedará. Y si está mal, lo tomarán como referencia y dentro de 100 años seguirá estando mal. Y te dirán que el señor era así y ese es el escenario. Yo tengo esa responsabilidad, yo no puedo cometer errores. Y aún así pasan los años y siempre hay un investigador o documentalista que encuentra algo nuevo que corrige lo que yo había pintado. Y sigue ocurriendo, eso es bueno, positivo. Pero claro, este cuadro, pues San Marcial, pues yo cuando pinto San Marcial no sé cómo era San Marcial en aquella época, pues tengo que pintar una secuencia. Cañones, qué tipo de cañones, qué tipo de uniformes. Aquí ya habían cambiado los uniformes de la Guerra de Independencia, ya había una influencia británica y ya están entrando los historiadores con documentos, con grabados de época, con textos, con muchos textos donde describen cómo era la impedimenta de aquella época, qué recibía cada soldado de equipo, cuál era la paga, cuál era el sombrero, y es ahí donde yo baso. Y con esta formación que has ido adquiriendo ya desde la documentación, hago una pregunta sobre la crítica de las series, por ejemplo, documentadas actuales históricas, donde se ven tantos fallos. Ese reflejo es tremendo. Para alguien que está trabajando así, pintando y viéndolo tan claro... Yo he ido a cines que me he levantado del cine a los 10 minutos porque no quería ver la película, porque ya no me producía sensaciones agradables decir una cosa que estaba inventada. Entonces, en España tenemos esa carencia en el cine, pero muy grande. A diferencia de los británicos, que sabemos que son unos perfeccionistas, ves una película inglesa y está perfectamente documentada, en España tenemos una carencia. Yo a Dañaño lo quiero mucho, arte puro, pero cuando fui a ver el pase de la película Oro, yo dije, no me pongas eso, por amor de Dios. O sea, quítame ese cuero, quítame esas cosas, que eso no eran así, que los conquistadores estaban hablando de otra época, que no eran... ¿Sabes aquellas cosas que te dañan los ojos? Es como ir a ver un cuadro de una película de la Segunda Guerra Mundial y ver un Sherman de 1990. No, ya, te quita del escenario, ya no te introduces y pierdes el interés. Entonces ya la documentación es básica, por lo menos en mi trabajo, es, ya te he dicho, más del 50%. Fundamental. Hay, bueno, en las películas históricas hubo una película taurina, Belmonte, que no sé si viste Belmonte, que le vestían de torero, Belmonte de los años 20, le vestían de los años 60, pero es que eso repercute en la taquilla. En este caso repercutiría en la entrega, en la realización, en el caso de ese tipo. O sea, cuando vemos una escena del pasado nos gusta ver la realidad.
O sea, cuanto más real y cuanto más fidedigna, entonces te metes en eso. Hemos visto películas recientes que dices, no, yo vi la última película de Filipinas y me llevé una decepción porque no plasmaban lo que era aquel momento. Es una película que la pones hoy en día actual, y sí, pero es que estaba todo erróneo. No. Si te parece, comentamos algún otro de los cuadros. En este Bueno. caso, este cuadro, por ejemplo, ya hablo desde el punto de vista Sí. de composición, Sí, ¿eh? sí. Que es el movimiento. Sí. Que te basas también en documentación para el movimiento, por ejemplo, en fotografía, que nos interesa. Claro, o sea, ¿sí? a ver, yo, por ejemplo, nos encontramos en el mundo del caballo, sobre todo, que la mayoría de los caballos pintados antes de la fotografía son movimientos que no existen. Tú te encuentras cuadros pintados en 1800 que es inviable que ese caballo pudiese tener ese movimiento, porque no había congelación de la imagen. Entonces, deducían que el caballo tenía que poner la mano así, cuando están erróneos. Hoy en día tenemos la suerte de tener documentación fotográfica donde puedes plasmar el movimiento del caballo perfectamente. Yo tengo cientos de miles de imágenes de caballos, de movimientos diferentes, de manos, para poder pintarlo. Eso es documentación también. Y yo cuando tengo que pintar un caballo, aparte porque me gusta, pero también hablo con gente experta. Gracias a Dios es un mundo que está muy documentado, que hay muchísima investigación y me pueden hablar de diferentes clases de caballos, tal y cual. También forma parte de la documentación. De este mismo cuadro, los movimientos todos están estudiados perfectamente. Incluso yo cuando tengo que pintar una secuencia de caballos voy a un especialista y digo, oye, ¿esto está bien? Sí, perfecto. O me dice, oye, pon esta pata más así porque este movimiento... Y hay que documentarse bien para hacer todo. Y hago saltos, te voy a llevar en el tiempo, porque hemos hablado de Internet y la tecnología y no quiero que se quede aquello de que la tecnología sí es fundamental, ¿no? Ahora, actualmente, el cambio que has tenido, eso yo hablaba del 2000 hacia adelante, hacia la tecnología, a pesar de la crítica a Internet y de la falta de documentación o de la documentación incorrecta en Internet, sí habrás notado que el acceso inmediato, el encontrar información, al menos en lo inmediato, sí ha sido muy positivo, ¿no? Sí, bueno, a ver, de estos últimos 15 años, a mí me han facilitado muchísimo las nuevas tecnologías, la documentación, el acceso directo, a poder buscar datos quizás más genéricos. Para mí me representa ganar un 20% más de mi tiempo y poder ir más rápido con mi obra, cosa que antes tenía que tirar de muchísimos libros, empezar a abrir millones de libros, toda la casa llena de libros abiertos por diferentes páginas. Hoy ya puedo acceder a muchísimas partes en Internet, textos sobre todo, donde me puedo documentar, pues esto era así y era allá, gracias a Internet, pero también hay que tener mucho cuidado y tener un filtro, porque Internet tiene muchísimos errores. Con fuentes institucionales que tú uses de referencia, por ejemplo, tal museo o tal referencia básicamente concreta. yo voy muchísimo a fuentes oficiales, que es donde más me interesa, pues archivos o gente experta que tiene sus páginas web donde yo sé que tengo la garantía de que aquello es correcto. Y aparte, en todos mis cuadros pongo las fuentes en las cuales yo me he documentado. Primero para poder dar seguridad de que la gente que ve aquello es real. Y luego la cortesía de la persona que me ha dejado sus documentos es fundamental. Que no es habitual tampoco, claro. Que se citen las fuentes y que se dé esa información. Sí, cuando pintas un paisaje normal eres tú la fuente, pero cuando tu trabajo está basado en el trabajo de diferentes personas, hay que poner las fuentes, claro, y aparte para garantizar que lo que has pintado está correcto. Sí. Estupendo. Vemos más pintura. Aquí anoté cuando vi el cuadro el tema de la sanidad, que es un campo dentro del tema militar. Ahí el campo de la sanidad es muy especial. Se trabaja mucho y además ha habido grandes errores también, ¿no? En aparecer botiquines que no eran de época, hospitales de campaña que se inventan ya en los 20 y que se han plasmado antes como hospitales, no en este caso. Pero este cuadro es extraordinario, ¿no? Por los heridos. Aquí me documenté mucho con documentación francesa, básicamente. Ellos tienen un gran archivo, los franceses, tienen una documentación enorme de sus guerras y material. Entonces, a ver, nosotros no teníamos documentación de la guerra de independencia, de lo que era un hospital de campaña, pero me basé mucho en el francés. Entonces, prácticamente eran muy similares. Entonces, ahí este cuadro lo tiré de la documentación, porque ya no solo es documentar en mi pintura guerra, sino qué hay después de la guerra. Este cuadro se titula El precio de la victoria. O sea, esto es un poco que la gente cuando vea esta imagen diga, bueno, es que no solo batallas, sino que después de la batalla hay amputaciones, sale un pie ahí cortado y tal. Estas cosas son detallitos, pero que crean que la gente, que eso es lo que era.
Entonces, hacer una fotografía del pasado es complicado, muy complicado lo que es la documentación. Y que la gente vea que, efectivamente, que el soldado español no iba con botas, iba con alpargatas. O sea, muchos iban descalzos, porque la prenda de cuero era cara, no era resistente como ahora, eran para cosas de ciudad, desfiles, pero en el campo, los españoles hasta hace 2 días íbamos con alpargatas. O sea, ya en la guerra de Sydney, hace 2 días, todos iban con alpargatas. O sea, una prenda barata, resistente. O sea, que todo esto hay que documentarlo también en las obras. Yo tengo esa responsabilidad. Muy interesante el tema de que la documentación sobre esta guerra en concreto se conserve en Francia. ¿Los archivos españoles tienen esa documentación también y has tenido acceso a ella? Sí, lo que pasa es que está mal. O sea, yo he ido a veces a Archivo de Simancas, está bastante ordenado, pero tienes que entrar y bucear. Te puedes pasar horas, o te vas al Archivo Histórico Militar, donde solo tienen escaneado igual un 20%. El resto está metido en legajos, donde tienes que dedicarte muchísimas horas. Yo no soy historiador, yo soy pintor. Yo necesito documentación de alguien que me aporte esos datos. Entonces, sí que se puede ampliar. Probablemente esta documentación la podría haber encontrado buscando en archivos de época, o en el archivo de Ávila, o en el archivo de Simancas, y hubiese encontrado esos datos, pero se representan días, semanas, meses. Y, por desgracia, estos asuntos lo hacen hoy en día particulares aficionados que les gusta el tema, porque también la Administración, tengo entendido que no existe el cargo de documentalista como tal. No. Claro, hay archiveros, hay restauradores, hay conservadores, pero documentalista no. Cuando yo creo que es más vamos, ya sé que no está bien que lo diga, pero para mí me interesa más. Aquí está muy bien. Me interesa más en este escenario está muy bien en imagen, función de lo que les interesa a ellos para formarse, claro, ¿no? Que me interesa más la imagen no el que no exista, no la crítica, sino el interés que tiene el que eso se genere. Para mí es más importante la imagen de un documentalista que la de un historiador. Está mal que lo diga, pero es verdad. Porque los historiadores, pintores, artistas, cineastas, vivimos del documento, no lo que me cuente un historiador o interprete un historiador o un periodista. Yo lo que quiero es el documento. Claro. Muy interesante, muy No, interesante. es que si no, no puedo trabajar. Claro, muy interesante, y también romper el tema, porque hacemos la crítica en cuanto a la función a lo público, pero es verdad que en Inglaterra, en Francia y en Italia existen empresas de documentación con los documentistas freelance que están trabajando en preparar paquetes de documentos para entregar. No, en Francia es espectacular. Yo quiero buscar algo y hay archivos directamente en Francia que puedo encontrar la fecha, el momento, y si no, hay referencias de documentalistas a los cuales puedes llegar con acceso y te dan todo tipo de documentación, además real. En España tienes que conocer amigos de amigos para llegar hasta según qué documentación. Yo, por ejemplo, ahora estoy metido en un cuadro que es Magallanes. Bueno, sabes que me embarqué hace poco en el barco de la nao Victoria, me fui a dar una travesía con el barco, una mareada impresionante, para pintar Magallanes dentro del barco. Vale, tengo la secuencia del barco, pero no tengo a Magallanes. No tengo ni idea de cómo iba vestido Magallanes, ni cómo iba la tripulación. O sea, me la pintan con camisa. Yo no creo que un capitán de barco en aquella época fuera con un camisón. Tendría que llevar algo más. Pues no tengo documentación. Y tengo que tirar ahora pues de amigos que me digan, oye, tal, y de textos, pero nadie me cuenta cómo iba vestido. Ese es el problema. O la tripulación, ¿qué impedimenta? ¿Qué llevaban? Si llevaban calzas, si llevaban pantalones. Yo, pues, no tengo ni idea. Y estoy en esta fase, pues eso, tirando de contactos. Ese es el problema que tenemos en España. Qué bien. Interesante también la experiencia personal, sí. Como vivencia personal, ir en el barco, ir a vivir la experiencia. Pero esto, con relación a las fotos que no están aquí, de los cuadros y de las pinturas últimas que has hecho con las tropas españolas en Líbano, he visto en las fotografías que apareces documentando, pero junto a los soldados, paseando con los soldados y haciendo la patrulla con los soldados. Con el cuadro se titula La Patrulla, creo recordar de memoria. Sí, yo he estado en 4 misiones. Y en las 4, pues claro, vas allá y estás con la tropa, convives con ellos, duermes con ellos, te documentas directamente. En las fuentes orales, también hablas con ellos. Claro, me cuentan, oye, pues ayer estuvimos en esta misión, nos pegaron un bombazo en tal sitio y tal, te cuentan. Entonces, voy directamente, eso también es documentación, voy a buscar la documentación directa. Pero claro, tengo la suerte de porque yo vivo en el siglo XXI y puedo ver estas cosas, pero el pasado no. Yo ahora dentro de poco volveré a otra misión. Que os enteraréis, este mes me embarco a otra guerra y también pues voy a ver lo que es para poder pintarlo, voy a documentarme y hablo con ellos, con las tropas, con la gente, con lo que las experiencias, para luego yo encontrar el tema del cuadro.
Eso también es documentación. Digamos, del conjunto de detalles de un cuadro, vestuario, armamento, Sí. ambiente, paisaje incluso de fondo, que parece que es absurdo, pero tú no puedes pintar un otoño con los árboles llenos de hojas. No, claro, Todo esto, es que ¿qué es lo más difícil de documentar? A lo mejor el vestuario, por lo que veo que comentas. Hay cuadros que el vestuario, porque no hay documentación alguna, o sea, no tengo ni idea, y muy poca gente sabe. Y luego, el escenario. El escenario me cuesta mucho, porque la mitad de los escenarios han cambiado. No tengo ni idea. Han puesto pueblos, han puesto casas. Si tengo que pintar el Madrid mira, pinté un cuadro de 1900 en Madrid, de la Gran Vía, y yo no tenía ni idea cómo era la Gran Vía en 1900. Tuve que tirar de fotografías o de grabados de época para interpretar lo que era el Madrid de aquella época. O sea, quizás el escenario me crea un conflicto. Según qué cuadro me crea un conflicto porque, claro, si yo leo, me dicen las crónicas que esa acción ocurrió al mediodía, en tal sitio, voy a tal sitio a esa hora y veo chalecitos, veo que sé cómo es aquel sitio. Sí. Entonces cuando me viene un señor y que de aquel ayuntamiento dice, pues mira, yo tengo aquí unos grabados de la época y me ha tocado la lotería, entonces veo los grabados, pues mira, esta calle y tal, y no había adoquines y esta casa no estaba, entonces es que de verdad que es terrible, es terrible. Y en ese sentido, entonces, lo digo por anecdótico, al costar los escenarios, ¿te resulta más fácil entonces pintar las marinas? Porque el escenario es, digamos, que el mar de fondo. Las marinas es todavía peor, porque las marinas estamos hablando de barcos, y yo no tengo ni idea de barcos, entonces tengo que tirar de expertos en navegación, donde me dicen dónde va el viento, dónde van las velas, qué es una botavara, qué es no sé qué, y palabras raras. Bueno, aquí tengo la suerte que tengo a Arturo Pérez Reverte, que es un gran aficionado y domina, y es el que me documenta, pero tampoco puedo cometer un error de movimientos de vela ni de mareas. Todo este trabajo de pintores históricos, que en España, pues por desgracia hay poco, pero en otros países más, todo es un trabajo es exhaustivo de documentación. De verdad que lo de pintar es lo de menos. Es la parte fácil. Es la parte fácil, de verdad. Caramba. Bueno, bien, nos lo vamos a creer, pero no lo vamos a poder hacer. Pero esto es como un músico, es decir, tocar la guitarra sabe tocarla de oído, pero yo quiero tocar Schubert, pues dame la partitura exacta y yo la tocaré. Yo sé tocar la guitarra, sé tocar un piano, pero dame la partitura y la escribiré exactamente igual como la escribió el artista. Pues la pintura es igual, o sea, pintar, vale. Entonces, déjame que vaya a la parte y salgo de aquí un poco para ir a lo textil. A esa parte textil, a esa época. ¿Cuál era ese trabajo? ¿Cuál era el trabajo de pintar? ¿Era relacionado con la pintura, con el diseño? Las dos cosas. Yo era diseñador textil de tejidos. Yo estudié diseño textil en Tarrasa, porque mi familia somos catalanes, la tradición textil y tal, pues hice diseñador textil. La composición de lo que era un tejido, diseñar tejidos y luego estampados. Es un periodo de mi vida que, bueno, pues sales, empiezas a trabajar y te metes. Pero me gustaba el mundo este. Y bueno, ya cuando vi la oportunidad ya me cansé un poco de esto, entonces cuando cambié y me metí en el mundo de la pintura, que es lo que me gustaba. Pero bueno, la tapa de textil... También con documentación, era textil, claro. Claro, porque nosotros estudiábamos todo es documentación. Textil, todo es documentación, lo que es una cretona, lo que es una sarga, lo que es un tafetán, todo esto está documentado. Entonces yo tenía que diseñar una cretona en aquella época porque mi mundo era el mundo de la decoración, pues entonces vivía de las fuentes bueno, en Tarrasa, los antiguos tejidos, las composiciones, lo que era la trama, el urdimbre, todo, el picado de los todo. Y vamos a poner en valor también las obras de referencia por la terminología. Por la terminología que usas además en los títulos, pero toda la terminología, por ejemplo, todo lo que lleva este cuadro, que lo acabo de colocar, porque a mí me parece que este sí que lo tienes que comentar, porque es excepcional dentro de todos, o me lo parece. Toda esa terminología la utilizas, sigues utilizando diccionarios, enciclopedias clásicos, especializados, Claro. ¿O tiramos más de Internet ahora? No, a ver, si puedo, Internet hay cosas, lo que pasa es que a mí me crea desconfianza, no estoy muy seguro que sea una fuente fiable. Entonces, claro, prefiero ir directamente, como ahora conozco mucha gente, pues puedo ir directamente a la fuente más real. En este caso, este cuadro que está en el Museo Naval, yo creo que es el más difícil que he hecho documental. Primero porque es naval la secuencia, cómo era en el barco, qué tipo de barco. Para hacer este cuadro tuvimos que hacer una maqueta real del cuadro y luego con un taladro taladrarla para desarbolarla y poder yo pintarla. Yo no sé cómo es un barco.
no tengo ni idea, ni qué ángulo tengo que pintar. Pues bueno, pues aquí pues hicimos hacer un gran maquetista que luego se enfadó muchísimo. ¿Por qué? Porque me dijo, hombre, si llegas a saber que era para destruirla, te hubiese puesto menos cositas. Claro, el tipo me hizo todo muy bien puesto, y cuando empezamos con el talado y el se la encontró destruida, pues llevó un disgusto. Pero bueno, gracias a eso pudimos hacer el cuadro, o sea, documentación, luego y esto, el Museo Naval, PRB, aquí este cuadro hay, pues igual más de 20 personas detrás de este cuadro. Perfectamente, unas 20 personas debe haber en este cuadro. Como el resultado es Es que espectacular, dentro del ¿no? cuadrito también están las figuritas, los soldaditos que iban embarcados, los que eran los marinos, los soldados, los granaderos, los infantes de marina, de un bando y del otro. Entonces, todo esto, cada secuencia del cuadro, hay un señor que detrás está asesorado y te ha dicho, esto es así, 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 así. Ese proyecto Magallanes que tienes en marcha tiene un fin, tiene una fecha final de terminación, ¿no? ¿Para A una ver, entrega o para...? este año. ¿Es un encargo? Sí, o es para el Museo Naval. Para el Museo Naval. Claro, es que ahora estamos con la Vuelta al Sí, Mundo de Magallanes. de Magallanes. Entonces, claro, antes de que los portugueses nos pisen la Vuelta al Mundo, nosotros llegamos al final, fue el Cano el que llegó. Magallanes la palmó por el camino. Sí. Y entonces los portugueses se quieren marcar el tanto y nosotros estamos luchando para que marcamos el tanto nosotros. Entonces, la idea es pintar al Cano. Al Cano, llegando al final de la Vuelta al Mundo. Y este es para el Museo Naval. Por eso me embarqué en la nao Victoria, para ver cómo era una nao, meterme en el ambiente, buscar el ángulo de lo que podía ser el cuadro. ¿Cuánto tiempo se está embarcado? Estuve 4 días. Pero vamos, nunca más. Una marea terrible, mal. Este es otro tipo de pintura. Otro tipo de... Aquí me ha encantado el ambiente, todo lo que es el contexto y el ambiente, aparte de obviamente de la realización. Es un cuadro, este es de los últimos que he pintado, este es complicado. Aquí sí que he tirado documentación, pero documentación de Estados Unidos. Porque el cuadro es de Gálvez, en Estados Unidos. Entonces, claro, tenemos documentación, pero los americanos tienen más. Entonces, yo no sabía cómo iban los colonos, qué tipo de indios habían en el Mississippi, no sabía ni cómo eran la gente de color, qué aspecto tenían, ni siquiera los españoles, ni siquiera las banderas, ni siquiera sabía qué parte del Mississippi pasaron, por qué pantanos. Pues ahí sí que entré directamente a fuentes documentalistas de Florida, donde me dieron todos los datos escritos. Ojo, escritos, porque tampoco tienen imágenes. Entonces tuve que descifrar qué tipo de aspecto, qué uniformes, hasta qué tipo de barcaza llevaban. Todo. Esto yo qué sé, me tiré más de 1 mes y medio solo en documentación. Y aún así, seguro que dentro de unos años aparecerá algún fallo, que eso se ha descubierto, que no, que el correaje o que el sombrero era de otra manera. Siempre están constantemente documentándose cosas nuevas. Interesante sobre todo porque nos estás poniendo la documentación en el nivel más alto. Absoluto. Que es real, ¿no? Por otra parte. Hay no lo tenemos porque la selección es amplísima, ¿no? Pero yo uno de los cuadros que vi que me pareció maravilloso es el del Regimiento Alcántara. Esa carga al paso cuando va Primo de Rivera, Fernando Primo de Rivera, que está, una vez que lees la fuente, cuando lees las crónicas de la época y están diciendo cómo va cargando cada vez con menos fuerza, y ves el cuadro, ves el final y la muerte de toda esa gente. Bueno, lo de Anual también fue un trabajo de documentación. Ahora hay una polémica bastante grande con el tema de Anual, algo tan simple como es el gorrito. Hay una guerra de documentación. Entonces, yo me basé en la documentación en las crónicas, en los cuadros de Benlliure, en la estatua de Benlliure, que es contemporáneo, donde los españoles llevaban el chambergo, el gorrito este de tela, ¿vale? Que era reglamentario en 1920 y la sexta anual fue el 21. Bueno, pues alguien ha descubierto que no, que este gorro no llevaban. Se supone que llevaban un gorrito redondito, pequeñito, encima de la cabeza, porque no se ha encontrado documentación escrita de que esa prenda, el chambergo, el sombrero, fue llegar a Melilla. Claro, yo mantengo mi teoría de que si desde 1920 ya era reglamentaria en Península, por los nuevos reemplazos venían con el gorro este, y los anteriores no. O sea, algo así tan simple como esto, pues ya hay una guerra de documentación. ¿Por qué? Porque no se encuentran textos que corroboren que esa prenda estaba en Melilla en aquella época. O sea, fíjate. Importante las crónicas. Pero hay una discusión importante en las redes. Yo me basé en lo contemporáneo, en las estatuas de gente contemporánea, cómo plasmó
O sea, tú sabes, está la estatua de Benlliure, de los héroes de Alcántara, Sí, sí. lleva chambergo, y digo, ese señor es de la época, la puso así, yo me baso en eso. Claro, tienes una fuente. Tengo una fuente, Indicas la fuente que tienes. pero claro, si aparece un señor y me dice, no hay documentación conforme esa prenda estuviese en Melilla, entonces, ¿qué hago? Pues lo mismo, tienes que ir anual en breve. Empezar a desenterrar. Porque va a ser conmemorativo en nada. Entonces, ahí Pues, no habrá mareos. No, tengo que hacer un Creo cuadro. yo, si no vas en barco a Melilla. No, lo que hice la última vez, pues puse las dos prendas de cabeza. Claro. Unos con un gorrito y otros con el otro. Ya está. Existían los dos. Y existían los dos. Este es otro de los cuadros, vamos a ir viendo alguno más ya para ir entrando en el final. Sí, este es el de Pensacola también, lo mismo, pues de documentación, había que buscar uniformes, Gálvez cómo iba vestido, el tipo de indio que luchaba contra los españoles, cómo iban vestidos, qué tipo de tribu era, las casacas rojas de los ingleses. Todo es un sinfín de este mismo también. Pues estamos hablando del final de los tercios, el tipo de armadura que llevaban, que ya no eran caballos armados, sino que eran más ligeros, armaduras menos pesadas. O yo por hablar del tema de la pintura, que no quieres hablar más que de documentación, estos caballos no son de Velázquez, están bien pintados. Sí, sí. Bueno. A ver, yo he pintado el caballo porque me gusta mucho. He montado mucho a caballo, entonces conozco el bicho. Te observa. Sobre todo el caballo muerto. Caballo muerto, Caballo sí, con sí. ese gesto. No, pero todo esto son cosas que también son documentación. Yo este caballo no me lo invento. Yo este caballo tengo caballos pues durmiendo, caballos que están paciendo, y cojo la imagen del caballo paciendo y lo pongo muerto. Ya está. Todo eso. Y las perspectivas, incluso, ¿no? Y aquí el juego de las lanzas. Sí, este es de los cuadros más horribles que recuerdo que he pintado y más complicados. Todo es un sinfín de detalles, de la faja del muerto, que si es de este color, que si el otro llevaba el sombrero así, que si la armadura las banderas. No teníamos banderas de esa batalla y se tuvo que reconstruir la bandera en base a los escudos de armas de los que estaban allá. Terrible, terrible, terrible. Pues yo te confesaré que las editoriales hacen una trampa, y es que cuando cogen un cuadro de estas características para identificar o poner en la entrada con el nombre de este gorro, van cogiendo los detalles de los cuadros. Tambor, detalle del cuadro tal. Otra cosa es que citen las fuentes, ¿no? Pero van cogiendo las banderas, van cogiendo las lanzas, van cogiendo los detalles, y con un cuadro, estoy hablando ya de derechos, pagando uno, ilustra 7. Es interesante. Sí, pero por eso es importante que se documente bien una obra, porque luego, si de esa obra luego sacan secuencias y están mal, estamos informando mal a la gente después. Y el tema de los animales, que estaba aquí viendo el movimiento también del perro, la postura y demás, todo basado también en... Todo es documentación, todo. El perro también es documentación. Bebo mucho de las fuentes de los grandes pintores. Este perro es de Rembrandt. Sí, de su cuadro directamente se lo fusilé. Me encantaba ese perro y me lo puse ahí directamente. No me va a denunciar porque Rembrandt está muerto, pero me gustaba ese polenco y dije, oye, qué bonito, me lo quedo. Sí. Pero insistimos en lo mismo, es una fuente, ¿no? La fuente pictórica, clásica, para tomando de referencia. Yo no tenía ni idea qué tipo de perros había en aquella época. Entonces, yo no sé si eran pastores alemanes, si eran caniches, si eran... no sé. Entonces, ¿cómo fui? A las fuentes directamente. Entonces, ves cuadros de aquella época, ves a un Rembrandt y dices, bueno, es un podenco de toda la vida. Venga, voy, directamente. No me corté un pelo. Cuéntanos algo de este. Este también es complicado. Todo es un despropósito, este cuadro. Hombre, aquí todo el tema del primer plano, del barro, sí, pero del trabajo y todo. El trabajo es enorme, ¿no? Yo no sabía que esta historia, había llovido, había barro, había frío, estas son una de las crónicas documentales, habían españoles de los tercios que habían venido de las colonias, o sea, de América, donde habían ya pues indios dentro de nuestras tropas. El del tambor es un indio, español, que todo el sacerdote que lleva, el cura que lleva esto, pues me criticaron porque lo había puesto con espada, pero es que en aquella época los curas mataban igual que los soldados. En anual aparece el padre Villegas con la legión llevando la pistola, el arma y la crucifijo. Pues imagínate en los tercios, claro que llevaban espada, llevaban pistola todo lo que se ponían. Los curas, macho, aparte de defensa.
coño, mataban por lo que fuera, vamos, igual incluso el lado más, sí, y luego te hacían así, pero se lo pasaban por la piedra. Es así de triste, pero es verdad. O sea, todo esto es una base de que cuando la gente vea cómo fue lo que se llama el milagro de Empel, pues fue eso, ese era el aspecto real. Aquí hubieron dos documentalistas muy buenos de los tercios, que eran Sorando y Nievas, especialistas en la época, donde empecé pintando un cuadro y luego tuve que rehacerlo todo para cambiar el aspecto porque no era real. Claro, en un siglo a otro cambiaban los aspectos, los uniformes, la vestimenta. Siempre imaginamos a los tercios con aquellos sombreros anchos. En aquella época no había este sombrero ancho, era otro aspecto. Entonces tuve que rehacerlo todo. Ya cuando estaba casi terminado. Este es de los últimos que he pintado. Este sí que... Aquí en este cuadro hemos desmontado el arquetipo del conquistador español. El famoso casco así típico con aquel famoso, no sé, que sale en todas las películas. Eso no estaba en aquella época, no existía aún esa prenda de cabeza. O sea, estamos hablando más de la época de Carlos V, estamos hablando de Pavía, ya tocando a la Edad Media, como el final de la Edad Media. O sea, el aspecto era este. Cuando fuimos a América, era la época de los Lancasetes, Pavía, prendas coloridas, no existía el cuero. O sea, entonces, cuando ves las películas de la conquista de América, ahora atrás dices, está todo mal, no era ese el aspecto, este es el aspecto real. Y aquí sí que hay muchos historiadores que se han metido. Hasta el carromato que me decían, no, es que el carromato es del oeste. No, este carromato es real, era así, era una vela de barco, nada más. Luego ya los americanos en la conquista de América aprovecharon, pero los españoles cuando íbamos con velas de barco, que aprovechamos para poner en unos carromatos con unos palos así cruzados y colgábamos la vela, que es lo que pinté aquí. Pues claro, este cuadro, cuando quien quiera estudiar cómo iban vestidos cuando conquistamos América y fuimos a... Este es el aspecto que llevábamos, ni más ni menos. Es extraordinario. Igual que lo mismo. Decían, ¿y por qué iban con armadura? Porque es que no sabían dónde iban a encontrarse en cada momento. Iban a lo desconocido. O sea, Hernán Cortés llevaba su armadura, no se la quitaba ni para dormir. Estamos hablando de una época en la que cada paso era el desconocido. Yo no me lo he inventado, a mí me lo han contado y lo he leído. O sea, aquí en este aspecto que ves a las figuras como van, son personajes de otra época, no tienen nada que ver con el conquistador clásico. Delante va un indio de una tribu en concreto que me documentaron que eran los exploradores. Entonces, todo esto es intentar plasmar la realidad. Pavía. Este es el aspecto. Esta es la batalla de Pavía, pues la armadura que llevaban los soldados, el lancasete, que era un soldado que llevaba con unas espadones enormes que cortaba las piernas de los caballos cuando venían. El final de la batalla, este es el aspecto. La bandera está documentada también, todo. Si me lo permites, porque estamos ya llegando a los 5 minutos y me gustaría que si alguien quiere intervenir o hacer alguna pregunta, observación, comentario, antes de hacer yo la apostilla final, para que veáis que enseguida te doy la palabra, para que veáis que este es un campo como ejemplo de lo que se trabaja en documentación con los miles de campos en los que se puede trabajar. Hay una pregunta ahí. Hola, buenas. Muy buenas. Quería darle las gracias por estar aquí. Y también ha hablado todo el rato de cómo está documentado en cada cuadro para hacerlo. Y me preguntaba qué criterios has podido seguir para llegar a ese cuadro. Me refiero, ¿qué te ha dicho? Tengo que pintar, por ejemplo, este cuadro, sí, o a el Capitán Galvez en el río Mississippi. Sí. ¿Qué criterios ha podido seguir para ello? A ver, normalmente cuando, por ejemplo, este cuadro del Mississippi, allá me vienen y me dicen, oye, hay que pintar el cruce del Mississippi, de la marcha de Galvez. Me dejan, me lo sueltan así, ¡pam! Pavílate, búscate la vida. Bueno, ya tengo que buscar una imagen de lo que podría ser aquello. No tengo ni la más remota idea. Entonces, yo lo que primero de todo es eso. Tirar de vosotros, o sea, documentación, venga, a ver cómo, venga, empezar a ver fotografías, ver archivos, a ver, leer cosas, y es ahí donde ya encuentro la imagen.
Entonces, ya, a partir de que ya tengo un esquema, el resto ya es cada detalle, empezar a investigar cada detalle para poder plasmarlo. Pero yo parto de cero, o sea, es así, o sea, yo sin vosotros no soy nadie. O sea, es así real, sin documentación yo no puedo hacer estas cosas, porque yo puedo saber un poco de historia, pero no puedo saber la historia de España entera y tantos detalles. Para mí es más importante esto que la carrera de historia. La carrera de historia está en los libros, la puedo leer, ya está escrita. Se pueden abrir nuevos episodios si quieres, pero en documentación es así. Entonces yo parto de cero, me dejan, pinta la marcha de Gálvez y búscate la vida. Vale, pues entonces ya es donde entráis vosotros. Y cuando he leído la historia, entonces ya me voy, entra la fase de la imaginación. Y ya me imagino esto y tal, y pim, pam, pum. Y aún así, cuando ya tengo hecho un boceto, voy a estos documentalistas y digo, oye, ¿qué te parece esto? O sea, no me lo meto. Hombre, pues sí, podría ser. Es un trabajo de equipo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Estupendo. ¿Y después de Magallanes, qué proyecto tienes? Ya para ir terminando. Cortés. Entrando en Tenochtitlán. También un tema... Ahí estoy loco. O sea, ahí sí que estoy tirando de mucha documentación de México. Claro. Porque entra en la fase de la población. Yo no tengo ni idea. Me voy a pintar indios iguales, todos iguales, con la plumita, ¿no? Cada uno tiene unas tribus. Mira, la película ¿cómo se llama? De Apocalipto. Sí. Esa está súper bien documentada. Esa es súper buena. Entonces, de ahí saco muchas ideas. O sea, qué interesante. Muy bien. Bueno, pues vamos a... ¿Hay alguna pregunta? Sí, una más. Que pones el nombre del documentalista. Sí. Junto al cuadro, aportas un informe con todo el proceso de documentación, toda la bibliografía utilizada. Yo pensando para los documentalistas del futuro, cuando estudien tus cuadros, de dónde han sacado estos datos. Estos últimos años ya, cuadros ya de cierta importancia, y ya se cuenta la documentación y el proceso, lo tengo escrito y se aporta. Y muchas veces ya hasta sale en prensa. Entonces, y la prensa, pues cuando pongo, por ejemplo, un cuadro, pues pongo documentado por tal, por fulano. Incluso esa persona aporta datos al periódico para que añada. Ahora sería plagio, o no sé qué nombre tendría eso, pero desvergonzado no poner la fuente de la mitad del trabajo, que es documentación. Sí, sí. Bien, pues terminamos entonces. Reitero que ha sido un honor estar aquí contigo, aprender mucho. Gracias, decano, por permitirme tener este diálogo. Y te vamos a despedir. Es Augusto Ferrer Dalmau Nieto, artista, intelectual, catalán y español. Muchas gracias.